días, bienvenidas a todas a esta jornada de las artes. Os presento a Magallanes, Pigafetta y Elcano, que os van a contar su viaje en la primera vuelta al mundo. Con todos ustedes, navegando por la mar Océana. Sean bienvenidas sus mercedes a nuestra nave La Trinidad. En ella realizaremos la primera parte del viaje. No hacen falta presentaciones, ya que nos conocen vuestras señorías. Inicio la crónica de una de las mayores aventuras que ha conocido el hombre. A finales de agosto de 1519, una gran multitud se reunió en Sevilla y entre gritos y lágrimas ¡Adiós! Allí se despidieron las 5 naves que descendieron majestuosas por el río rumbo a lo desconocido. Eso cuentan las crónicas. Los que vivimos aquella salida podemos contarles que la escena fue menos emocionante de lo que parece. La mayoría de los miembros de la expedición no tenían familia en Sevilla. Además, las embarcaciones no salieron las 5 juntas. La partida pedía que entre unas y otras hubiera distancia suficiente para maniobrar sin peligro de choque. La navegación por el río Guadalquivir no era nada fácil y hasta después de 7 días no conseguimos arribar en Sanlúcar de Barrameda y reunir a los 5 barcos. Estuvimos en el puerto de Sanlúcar durante un mes adquiriendo provisiones para el viaje y esperando a algún tripulante de la nobleza que no se nos pudo unir en Sevilla. Por fin, el 20 de septiembre de 1519 salimos a mar abierta. El olor a sal, el sonido de las olas, el movimiento del barco nos hicieron renovar la emoción de la verdadera aventura. Según las instrucciones, los navíos debían estar cerca y a la vista. Desde la Trinidad se daban las órdenes. Con un sistema de luces y faroles recibíamos y mandábamos mensajes de una nao a otra. La primera ruta de Sanlúcar a las Islas Canarias era una travesía conocida. Aunque sabido, el viaje no fue cómodo porque el viento soplaba en aquellos mares con mucha fuerza y las naves se veían empujadas por el aire y las olas. Llegamos, sin más problema, a Tenerife el 26 de septiembre, una travesía corta. La parada fue breve, solo de 3 días. Como curiosidad, puedo contarles a sus mercedes que allí encontré un árbol maravilloso que proporcionaba agua. Es el trago Ogaroe, que retiene la niebla en las altas montañas en sus hojas y al condensarse se convierte en agua potable. Un verdadero milagro de la naturaleza. Después de comprar más leña y conseguir más agua, la flota se hizo a la mar el 3 de octubre. No volveríamos a pisar tierra firme hasta después de 70 días. La carta de ruta nos llevaba a las costas de Brasil. Teníamos que tener cuidado por ser tierras que pertenecían al reino portugués y la nuestra era una expedición española. El tiempo nos fue desfavorable. Se alternaron días de calma con terribles tempestades de relámpagos en las que creímos ver a San Telmo, patrono de los marineros. Bajo su protección conseguimos llegar a tierra a finales de diciembre. Arribamos en la bahía de Guanabara, hoy Río de Janeiro. Encontramos a unos indígenas que nos acogieron muy amablemente y pudimos descansar y reponer fuerzas. Por primera vez, hombres españoles probaron la piña, la patata, el maíz y la caña de azúcar. Allí pasamos unas fiestas de Navidad maravillosas. Sin embargo, había que continuar. El 27 de diciembre embarcábamos de nuevo rumbo al suroeste, bordeando el continente americano. Magallanes pensaba que el estrecho estaba cerca, pero navegamos más de un mes sin encontrar salida. Parecía que no se habían interpretado bien los mapas. A comienzos de febrero se iniciaba el viaje hacia lo desconocido. Era la primera vez que una nave europea llegaba tan al sur. Hice explorar a los marineros cada cambio en el terreno, pero no había rastro del paso que buscábamos. El clima se hacía cada vez más frío y descendía igual el ánimo de la tripulación. Yo seguía con mi diario de a bordo entre febrero y agosto de 1520. Descubrimos animales nunca vistos, como los leones marinos o los pingüinos, que al principio confundí con una especie de oca con un gracioso andar. Atacados por el frío, viendo que el camino era cada vez más complicado, Magallanes tomó la decisión de pasar el resto del invierno en un golfo resguardado. Estuvimos allí 6 meses, casi el mismo tiempo que llevábamos navegando. Encontramos unos indígenas de altura gigantesca, los llamamos patagones por el gran tamaño de sus pies. Aquellas tierras recibieron desde entonces el nombre de Patagonia. El 24 de agosto zarpamos rumbo más al sur. Llegamos a una bahía llena de laberintos de canales.
Enviamos a 2 de los barcos a explorar la zona. Estuvimos 3 días sin noticias, sin posibilidad de comunicación. Los marineros estaban preocupados y nerviosos. Pero al tercer día hicimos lanzar lombardas, una especie de cañón pequeño y portátil que llevábamos en los barcos para defendernos. Así comunicamos a las otras naves que estábamos bien y que habíamos encontrado un nuevo paso. La alegría fue indescriptible. Aquel estrecho que comunicaba el Atlántico con el Nuevo Mar se llamó de Magallanes, por nuestro capitán general. La nave Santiago regresó a España para comunicar que se había encontrado un paso, el estrecho Magallanes. Tardaron 6 meses en llegar y durante el camino descubrieron las Islas Malvinas. Durante mucho tiempo se creyó que sus tripulantes fueron los únicos supervivientes de la expedición de Magallanes. Un mes después de empezar a cruzar el estrecho, las 3 naves llegaron a mar abierta. Creíamos haber llegado al Índico, cuando en realidad lo que habíamos hecho había sido descubrir un nuevo océano, el Pacífico. Nuestro primer enemigo de aquella navegación fue el hambre, al que se unió el calor, la soledad y la rutina de ver día tras día la misma masa de agua sin ningún cambio. Los miembros de la tripulación, por el mal estado del agua, empezaron a ponerse enfermos y a morir. Como ya sabéis, solo 18 miembros consiguieron regresar a España de los casi 300 con nosotros. En marzo de 1521, los vigías avistaron tierra y los tripulantes saltaron de alegría. Pero sin embargo, tuvieron que luchar contra los indígenas de la zona, que robaban a los barcos todas las cosas que había por cada paso. Después de la lucha, recuperaron algunas de sus pertenencias y consiguieron carne y fruta. Tras recorrer las islas solitarias, atracaron en lo que hoy se conoce como las Islas Filipinas. Los indígenas los recibieron bien. Pudieron comprobar que se donaban con avalerios de oro. Habían llegado a una tierra con gran riqueza. Hicieron algunas alianzas con varias tribus y cuando quisieron negociar la paz entre ellas cayeron en una trampa. El 27 de abril, un grupo de hombres dirigido por Magallanes se acercó a las costas de Silapulapu. Allí sufrieron una emboscada. Al desembarcar, fueron recibidos por una lluvia de flechas y jabalinas. Tras horas de lucha, una flecha envenenada atravesó la pierna de Magallanes y murió allí. Ni siquiera sus soldados pudieron recoger su cuerpo. La expedición estaba en un momento muy malo. Habían perdido ya a más de 100 hombres, al capitán y a 30 oficiales que murieron en una emboscada indígena. Tomamos la decisión de abandonar uno de los barcos, ya que no teníamos suficientes marineros para manejarlo. Seguimos el viaje con las 2 naves que teníamos, la Trinidad, capitaneada por Gómez Espinosa, y la Victoria por el Cano. Nos adentramos en el mar de China lleno de piratas, que tuvimos que evitar con un objetivo firme, encontrar las Islas Molucas. Llegamos a la isla de Borneo, donde encontramos un poco de paz y descanso. Allí pude seguir con mi investigación sobre los animales nunca vistos, como los elefantes o los rinocerontes, o el dragón de Komodo, que es el lagarto más grande del mundo. Puede llegar a medir hasta 3 metros de longitud. También me encontré con una especie de hoja que parecía tener vida propia. Después me explicaron que era el insecto hoja. A finales del año trágico de 1521, arribamos a las Islas Molucas. Imposible poder describir a vuestras señorías lo que en ese momento sentimos después de las circunstancias tan duras que habíamos pasado. Estas islas son el único lugar del mundo donde se produce el clavo, la especie más deseada en Europa. Muchas eran las riquezas que pensábamos alcanzar, aunque en el momento en el que soltábamos el ancla, nuestros recuerdos volaban a aquellos que habían perdido la vida en el intento de alcanzar el objetivo de esta empresa. Las Molucas son unas 30 islas pequeñas, de tierra volcánica y de gran belleza. En el siglo XXI forman parte de Indonesia. Nos dieron un grato saludo, el sultán mandó canoas doradas y nos protegían del sol con sombrillas de seda. Hicimos con ellos un intercambio comercial. Los españoles les ofrecimos espejos, telas, cuchillos, tijeras, todo lo que llevábamos a bordo, a cambio de clavo y nuez moscada. Fue un alto en el camino muy agradable, pero tanto Gómez Espinosa como yo sabíamos que no podríamos estar allí mucho tiempo, pues estábamos comerciando en tierras que pertenecían a los portugueses. Con los barcos cargados de riquezas, el 8 de diciembre volvimos a alta mar.
Nada más zarpar, la Trinidad, probablemente por el largo viaje y por estar demasiado cargada, tuvo que dar la vuelta, porque había una grieta en la madera por donde entraba el agua y amenazaba con hundir el barco. Los capitanes tomaron la decisión de que se quedaran en las Islas Molucas hasta ser totalmente reparadas y que después volvieran a España por la misma ruta por la que habían llegado ayer. La nave Victoria se quedó sola en la ruta de regreso. Iba cargada de clavo, nuez moscada y jengibre. A principios de 1522 arribamos a Timor antes de empezar la travesía por el Índico. Tuvimos que esperar vientos favorables para continuar la navegación. Cuando zarpamos de allí no podíamos ni imaginar que nos esperaban los peores 5 meses de la expedición. No encontramos ninguna isla en la que poder cargar el barco de provisiones. De nuevo apareció el hambre. Mucho más de 80 días llegamos al cabo de Buena Esperanza. Muchos habían muerto en ese tiempo. Aunque contentos por pensar que ya quedaba menos para llegar a casa, la nave Victoria se vio lanzada contra las olas que provocaban los vientos. La navegación fue terrible. Unas veces estábamos en la cresta de la ola, otras veces parecía que la nave se caía en un abismo. En julio llegamos a la isla de Cabo Verde, 5 meses en alta mar con muchas bajas, y los que quedábamos vivos estábamos hambrientos y agotados. La nave Victoria también estaba herida, teníamos una grieta por la que nos entraba el agua. Aunque era una isla portuguesa, la necesidad nos hizo echar allí el ancla. En esta parada forzosa caímos en la cuenta de que viajando alrededor del mundo habíamos perdido un día. Mientras que nuestro calendario ponía que era miércoles, los de Cabo Verde nos dijeron que era jueves. Por no tener problemas, no llegamos a fondear en el puerto y nos quedamos en la costa para reparar la nave. Desde allí, varios hombres bajaron a tierra para conseguir agua y provisiones. Alguno de ellos contó que pertenecíamos a la escuadra de Magallanes y tuvimos que rápidamente desplegar las velas y poner rumbo a casa. El 6 de septiembre de 1522, cuando nadie en Sanlúcar esperaba ver las velas con la Cruz de Santiago, 18 hombres llegaban en la nao Victoria de España de dar la primera vuelta al mundo. La embarcación vieja, las velas hechas jirones, unos hombres que más parecían fantasmas que personas. Eso fue lo que vieron los andaluces cuando llegamos. Después de más de 3 años de viaje, bajamos de nuestro barco y besamos el suelo. Lo siguiente que hicimos fue ir a la iglesia, donde guardan a la Virgen de la Victoria, y darle gracias por nuestro regreso a casa, cumpliendo la promesa que habíamos hecho durante los días de más peligro. Comuniqué a nuestro rey, don Carlos, que habíamos dado la primera vuelta al mundo en una carta donde le contaba nuestro viaje. La noticia corrió como la pólvora. Todos querían ver a los marineros que habían llegado de la expedición iniciada por Magallanes, aquellos primeros hombres que habían dado la vuelta a la tierra montados en un barco. Marineros, todos a cubierta. Llegan los pasajeros. Marineros, a trabajar. A trabajar. Vuestras señorías se preguntarán qué ha pasado en estas estancias, pues hasta hace unas horas eran aulas de estudiantes y como por embrujo se han convertido en un barco del siglo XVI. Sus mercedes están a punto de embarcar en la Victoria, la única nao que consiguió dar la primera vuelta al mundo. No adelantemos acontecimientos, capitán. Primero hagamos las presentaciones. Para servirles, Hernando de Magallanes, caballero de la Orden de Santiago y capitán general de esta empresa. Soy portugués. En mi juventud me embarqué en la conquista de tierras africanas y llegué incluso a la India. Esos viajes marinos hicieron que se convirtiera en uno de los mejores navegantes de aquellos años.
En 1511 llegamos a Malaca y allí los portugueses hicimos un gran comercio con las especias. Por aquellos años intentamos llegar a las Molucas, pero la expedición fracasó. Volvimos a Europa para recuperarnos de las heridas de las batallas y seguir buscando ese camino que nos llevará directos a las Islas de las Especias. Igual que hizo el descubridor Cristóbal Colón con la reina Isabel la Católica. Magallanes buscó en el rey Carlos I de España apoyo para su empresa. Se presentó ante el monarca con unas cartas de navegación y un dibujo de un globo terráqueo que casi nada tenía que ver con la realidad. Después de aquella entrevista, Magallanes quedó autorizado de partir con 5 naves e ir en busca de un estrecho que le permitiera llegar a las Islas Molucas. En nuestra tripulación venía un personaje curioso que no tenía misión fija en el barco. Es Antonio Pigafetta, o Lombardo, como le llamamos. Él se encargó de poner por escrito la crónica del viaje. Escribí pliegos y pliegos de lo que nos ocurrió en tantos días de navegación. Me llamaron especialmente la atención las características físicas y las costumbres de los indígenas que nos encontramos en el camino. Conseguí hablar con ellos en su propia lengua y hacerme el intérprete. También escribió en nuestro viaje Francisco Albo, piloto de la nave Trinidad. Compartí con Juan la aventura de pilotar una de las naves que salieron a finales de septiembre de 1519, de Sanlúcar de Barrameda. En mi diario relaté los rumbos que tomamos y describí la dirección del viento y el estado de la mar Océana, que tanto nos hizo disfrutar y sufrir. Creo que entre todos podemos contar a nuestras señorías cómo fueron los barcos que nos llevaron a dar la primera vuelta al mundo. Pasen, pasen, sus mercedes, y aquí los marineros nos cuentan. El rey Carlos permitió a nuestro capitán general partir a tierras desconocidas con 5 barcos. Magallanes eligió 4 naos y una carabela. Las carabelas eran barcos pequeños, ligeros y muy bonitos. Parecía que volaba sobre el agua. El nombre de aquella carabela que emprendió la expedición era Santiago. La nao era un barco más sólido y con más capacidad de carga que la carabela. Magallanes no llegó a llenar las 4 del todo. Os vamos a enseñar las partes. Como ya os han dicho, la nao era una nave pequeña que mide 25 metros de largo y 8 de ancho. Tiene 3 mástiles con velas cuadradas que permiten navegar más rápidamente. En las velas de los barcos de esta expedición fue pintada la Cruz de Santiago. Además, las naos tienen 2 castillos, uno en proa y otro en popa. Se sube al barco por la parte central. Desde el castillo de proa se ve la zona de Santiago. En los castillos están los camarotes, con los miembros principales de la tripulación: el capitán, el maestre, el escribano y el capellán. En ellos se guardan los instrumentos de navegación y las cosas de valor. El resto de la tripulación duerme en cubierta y todos los manios marineros son necesarios para el manejo de las velas. En la nao hay 3 mástiles. El trinquete, que es el mástil delantero donde se fijan las velas de proa, la mesana, que es el mástil trasero de la vela de popa, y el palo mayor, que es el mástil central donde se fijan las velas más grandes y más altas. En el palo mayor está la cofa, es el puesto de vigilancia desde donde se tiene una mayor visibilidad. Entre los marineros que formábamos la expedición había hombres de diferentes países, aunque la mayoría eran españoles, pero había también portugueses, franceses, italianos, griegos, flamencos y un indígena, que era el intérprete de Magallanes. La vida en alta mar era dura. Se vivía una disciplina muy fuerte. El capitán imponía su autoridad y castigaba la rebeldía de los marineros. Sus mercedes se estarán preguntando de qué cargamos el barco. Pues bien, además de 250 hombres de la tripulación, hay torenes de agua y vino, muchos kilos de galletas secas, tocino, jamón, queso, arroz, judías y lentejas, pescado seco, dulce de membrillo, miel, pasas, ajos y 7 vacas vivas que nos proporcionaron leche fresca y carne. Y no solo alimentos, también llevamos los útiles necesarios para orientarnos en medio del océano, o bien en las tierras descubiertas. Mapas, compases, cuadrantes, astrolabios, brújulas y relojes.
Ah, y regalos para los indígenas. Collares con cuentas de cristal, brazaletes, telas de colores, peines, tijeras y espejos. De las 5 naves que iniciaron la aventura, solo una, la Victoria, consiguió llegar al puerto de Sanlúcar 3 años después, habiendo descubierto la ruta de las especias.